todos, mi nombre es José Luis Tarazona, escritor de novelas con 3 obras publicadas: El despertar de Helios, Die Glocke, que significa la campana en alemán, y la novela de la que os voy a hablar hoy, Las brujas de la noche, una novela de historia ficción ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial y que está basada en hechos, personajes y lugares reales. Muchos os preguntaréis quiénes son estas brujas, algo que yo me pregunté cuando supe de su existencia hace ya unos cuantos años. Pues bien, en este libro os voy a contar un poco de su historia. En la Unión Soviética había muchas mujeres piloto, muy buenas, con muchas horas de vuelo. Pero durante la guerra, a pesar de que había muchos pilotos, habían pocos aviones. Y a ellas solo les dejaron pilotar aviones de la Primera Guerra Mundial. Ya os imagináis, ¿no? Poco menos que aviones de madera, lona y un poquito de aluminio. Eso sí, eran frágiles pero muy manejables. En un principio se crearon 3 regimientos, 2 de ellos de bombardero nocturno, y eran unidades formadas exclusivamente por mujeres, oficiales, pilotos, mecánicos, todo mujeres. Esas unidades eran muy especiales, pues las mujeres debían de ser voluntarias. En ellas había mujeres de toda condición. Habían universitarias, habían mujeres de campo, mujeres que sabían leer, físicas, matemáticas. Y lo que es muy curioso de estas unidades y lo característico es que entre misión y misión, unas mujeres enseñaban a otras, les enseñaban a leer, geografía, historia. Y para que podáis entender un poco lo que es la valentía de estas mujeres, tenéis que pensar que los aviones que pilotaban eran aviones biplaza, como hemos dicho, de madera, y en los que no había ni bodega de carga. Las bombas que lanzaban sobre los alemanes las llevaban sobre el regazo, sobre las piernas. Ellas cuando salían de misión iban siempre de noche para que no las derribaran y se acercaban al enemigo gracias a la artillería soviética que les guiaba la zona de ataque. Ellas cuando se acercaban apagaban el motor, planeaban en plena oscuridad y total silencio, y cuando estaban sobre el objetivo lanzaban las bombas a mano sobre los alemanes. Y entonces arrancaban el motor y regresaban si podían escaparse de los alemanes. Fueron los propios alemanes los que las llamaron Nachthexen, brujas de la noche, porque eran mujeres volando sobre aviones que bien podrían ser escobas, que salían de la nada en silencio y los mataban. De hecho, las brujas de la noche fue la unidad más temida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y fue tanto así que a cualquier alemán que derribaba una bruja le concedían automáticamente la Cruz de Hierro. Las brujas eran muy jóvenes. Pensar que la mayor de ellas tenía 23 años cuando se formaron los regimientos, y a pesar de eso, muchas de ellas ya eran pilotos de acrobacia, instructoras de vuelo y muy capaces de aterrizar en plena noche casi en cualquier sitio. Algo que a los soviéticos les interesó mucho y aprovecharon porque las necesitaban para llevar comandos y espías tras las líneas alemanas, sobre todo al final de la guerra, cuando ya sabéis que americanos y soviéticos, que ya se sabían ganadores de la guerra, competían por hacerse con los mejores científicos y los ingenios y armas alemanas. La novela es muy coral, pero la protagonista será Anya, una bruja que es de ficción, no es real, y a la que se le encomendará una peligrosa misión: llevar comandos soviéticos hasta un complejo militar de las SS conocido como el Gigante, que es un lugar histórico que ahora está bajo las montañas Búho, en lo que es Silesia, y donde la historia oficial nos cuenta que allí los nazis, en efecto, trataron de crear sus mejores armas, desesperados al ver cómo iban perdiendo la guerra. Necesitaban armas que revertieran la situación. A lo largo de la historia, como en el glosario al final del libro, os iréis encontrando notas que voy poniendo a pie de página para que sepáis distinguir qué hechos son históricos y cuáles son ficción. La historia es trepidante desde el principio hasta el final, casi sin un momento de pausa, tal y como me gustan a mí las historias. De hecho, muchos lectores cuando leen la novela están viendo la película, lo cual me alegra pues realmente pensar que yo cuando escribo hablo de escenas y no de capítulos. En la novela vais a conocer historias, personajes y hechos reales muy poco conocidos. Por ejemplo, como el servicio de espionaje del ejército regular alemán, la Wehrmacht, liderados por el almirante Canaris, conspiró contra el gobierno de Hitler e incluso ideó una red para ayudar a escapar a judíos de Alemania. Cómo las sociedades secretas influenciaron hasta un punto insospechado en las decisiones del Tercer Reich. Pensar que incluso trataron de crear armas ideadas a través de sesiones espiritistas, como es la campana, la propia campana. Os encontraréis también personajes como Karl Maria Billywood, conocido como el Rasputín de Heinrich Himmler, el líder de las SS. Él, un personaje real, fue el responsable de idear toda la cultura y religión neopagana que las SS
trataron de implantar sustituyendo al cristianismo, con ideas tan extravagantes como que la tierra era hueca, que los atlantes vivían en su interior, pero esto que parece una locura, sí que se lo creían desde el partido nazi. Tan es así que Hitler, la primera decisión que toma en 1936, cuando sube al poder, es enviar una expedición a la Antártida. Pues bien, este personaje histórico, Billy Wood, pensar que estuvo encerrado 3 años en un psiquiátrico con esquizofrenia paranoide. Pues este personaje fue en buena medida el impulsor de las expediciones alemanas por todo el mundo. La del Tíbet, por haber sido llevada a la pantalla por Brad Pitt, es la más famosa, y probablemente la que más conozcáis. Y todas estas expediciones, que aparecen también en la novela, servían para que querían que confirmasen, nunca mejor dicho, sus locas teorías. También conoceréis un poco más sobre los soviéticos y cómo se hicieron con los científicos alemanes y cómo lograron hacerse con parte del proyecto de la bomba atómica alemana. Esto es una pequeña muestra de lo que podéis encontrar en la novela a través de mi web www.jltarazona.com. Tenéis artículos que os amplían y complementan estas historias narradas en el libro y donde podréis leer otros artículos que seguro os resultan interesantes. Espero que os guste y que la disfrutéis. Gracias por escucharme y a Carmen por invitarme al programa e interesarse por la novela. Un saludo desde Valencia para Madrid.